Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, los partidos políticos y las elecciones presidenciales en Guatemala, 1985-2023. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, los partidos políticos y las elecciones presidenciales en Guatemala de 1985 a 2023. Estas elecciones hay que verlas a partir del concepto de era democrática de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque entre 1954, es decir, después de la caída del presidente Jacobo Arbenz, hasta 1985 sí se practicaron elecciones, pero definitivamente no pueden ser consideradas elecciones modernas porque eran elecciones viciadas, eran elecciones apañadas y definitivamente elecciones en un contexto militar muy difícil de catalogar como elecciones democráticas. Es así como a partir de 1985 y justamente acá tenemos la primera de esas elecciones donde el pueblo de Guatemala sale con la esperanza de decirle no a las dictaduras militares y como podemos observar, los 8 binomios son de candidatos civiles. La idea era demostrar que se quería romper con ese pasado militarista y empezar una nueva era que, como decimos, se ha llamado era democrática. Resulta que en esta contienda de 1985, en la primera vuelta electoral, participaron 8 binomios y de estos 8 binomios lograron tener una buena participación. 4 de ellos, que son la Democracia Cristiana, la Unión del Centro Nacional, el Partido de Cooperación Nacional y el Partido Revolucionario aliados en una coalición, igual que el cuarto lugar ocupado por el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Institucional Democrático. Hay que decir que estos últimos habían tenido muchos triunfos en la época militar, habían obtenido triunfos en los años 70 principalmente, y justamente también el Partido Revolucionario, del que ocupó el tercer lugar, había tenido sus triunfos y había llegado a la presidencia también a alguien en 1966, como ya lo vimos en otro video del profe de historia. Resulta que entonces estos dos partidos que llegan a la segunda vuelta son partidos que uno ya existía, el ADC, y otro partido, en este caso un partido nuevo, la Unión del Centro Nacional. Y como vemos, el primer partido en obtener la victoria en la época reciente fue la Democracia Cristiana con Vinicio Cerezo Arevalo. 5 años después, porque en aquellos tiempos la Constitución hablaba de 5 años para un periodo presidencial, se practicaron nuevamente elecciones y en esta ocasión, en la primera vuelta, en el 11 de noviembre del 90, participaron justamente 12 binomios. La Democracia Cristiana como partido oficial participó, pero no le alcanzó, como podemos ver en el cuadro, para colarse en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice que obtuvieron los primeros lugares Jorge Carpio Nicol con la UCN, otra vez participando, Jorge Antonio Serrano Elías, que se logra colar con un partido nuevo, el Movimiento de Acción Solidaria, Luis Alfonso Cabrera Hidalgo en el tercer lugar, relegado completamente en la DC, y Álvaro Arzú Irigoyen ya aparece acá de una manera interesante con un partido nuevo, el Partido de Avanzada Nacional. Sin embargo, estas elecciones se decidieron en segunda vuelta el 6 de enero del 91 entre el MAS, el Partido Nuevo, y la UCN. Y en este caso fue el MAS quien rotundamente obtuvo el triunfo sobre la UCN. Por lo tanto, Jorge Serrano fue electo para un periodo de 5 años, periodo que no terminó, como sabemos, por el famoso autogolpe. 5 años después se practicaron elecciones, en este caso el 12 de noviembre del 95. Aquí ya vemos la tendencia a participación masiva, en este caso 19 binomios. Eso es bien interesante porque como analizaremos al final, en este canal consideramos que no pueden existir 19 alternativas políticas porque no hay tanta posibilidad de ideologías políticas, más bien se trata de grupos de interés. Lo cierto es que de esos 19 binomios hay 4 que se posicionan en los lugares de privilegio, como lo son el Partido de Avanzada Nacional, esta vez otra vez con Álvaro Arzú. Alfonso Portillo ya se logra colar aquí con el Frente Republicano Guatemalteco y una alianza de partidos que estuvieron en la década anterior, en los 80, su CNDC y el Partido Socialista Democrático con Fernando Andrade Díaz Durán fue relegado a un tercer lugar y a un cuarto lugar el Frente Democrático Nueva Guatemala.
Por lo tanto, lo que tenemos acá es una segunda vuelta practicada en enero del 96, que le da la victoria a Álvaro Arzú del PAN y que relega al segundo lugar a Alfonso Portillo. Acá tenemos las elecciones que se practican 4 años después, porque en medio hubo una reforma electoral, como sabemos, y ahora ya no eran 5 años, sino solo 4. Y en el 99 aparecen 11 binomios. Otra vez el partido oficial quiere contender, y en este caso el PAN logra colarse en un segundo lugar con Oscar Berché, y en primer lugar Alfonso Portillo, quien había sido candidato perdedor en las elecciones anteriores, se logra alzar con el primer lugar, mientras que Álvaro Colón ya aparece acá, este político muy interesante, con una alianza entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Desarrollo Integral Auténtico DIA, y relegan a un cuarto lugar a Cisclo Valladares Molina del Partido Libertador Progresista. Como podemos notar, en la segunda vuelta electoral que se practicó el 26 de diciembre del 99, obtuvo el triunfo el Frente Republicano Guatemalteco con Alfonso Portillo. Aquí ya estamos notando que para acceder al poder en ese tiempo es una premisa, es haber participado antes. Alfonso Portillo ya había participado antes y logra posicionarse después de que la ciudadanía ya lo conoce. Lo que pasa en 2003 es algo muy interesante también. Aquí hay 11 binomios presidenciales, otra vez baja un poco la cantidad, y llegan a los primeros lugares, en este caso el partido de la Gran Alianza, una Gran Alianza que se armó en torno a Oscar Berché, de la Gran Alianza Nacional con el partido PP, el Partido Patriota, el MR y el PSN, dejando en segundo lugar a Álvaro Colón de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Efraín Ríos Montt logra participar con el Frente Republicano Guatemalteco, pero relegado a una tercera posición, y otro partido interesante como el PAN quedó en cuarto lugar con Leonel López Rodas. Esto implica que en la segunda vuelta electoral participaron el partido UNE con Álvaro Colón y Oscar Berché con esta gran alianza. Oscar Berché también ya había participado anteriormente y esta vez es su oportunidad y obtiene el triunfo por encima de Álvaro Colón. En las elecciones de 2007 participaron 14 binomios presidenciales, y justamente en la primera vuelta del 9 de julio de 2007 ocuparon los primeros 4 lugares la Unidad Nacional de la Esperanza con Álvaro Colón, el Partido Patriota con Otto Pérez Molina, la Gran Alianza Nacional con Alejandro Yamatei y el Centro de Acción Social con Eduardo Suger. Pasaron a una segunda vuelta, como sabemos, el 4 de noviembre, de 2007, y en este caso obtuvo el triunfo Álvaro Colón con la UNE y dejó en segundo lugar al Partido Patriota de Otto Pérez Molina. Álvaro Colón ya había participado en 2 ocasiones anteriores, una de ellas con la UNE y ahora otra vez con la UNE, y logra el primer lugar, en este caso acceder a la presidencia. En las elecciones practicadas en 2011 hubo 10 binomios presidenciales, y esas elecciones tuvieron a 4 postulantes que obtuvieron estos lugares: el Partido Patriota con Otto Pérez Molina en primer lugar, el segundo lugar para la Libertad Democrática Renovada Líder con Manuel Balizón, el tercer lugar para Eduardo Suger con el Compromiso, Renovación y Orden, y el cuarto lugar para Mario Estrada con la Unión del Cambio Nacional. Esto alcanzó para que llegaran a una segunda vuelta electoral practicada el 6 de noviembre de 2011 al partido líder, que ocupó el segundo lugar, y el Partido Patriota, que se alzó con el triunfo con Otto Pérez Molina. Como sabemos, vino la crisis de 2015 con la destitución del presidente, el binomio presidencial del Partido Patriota, y así se llega a esta presidencia, a estas elecciones presidenciales del 6 de septiembre de 2015, donde participaron 14 binomios, otra vez crece el número de participantes, y en ese orden obtuvieron estos lugares. El primer lugar, Jimmy Morales con el partido FCN Nación, Sandra Torres de la UNE con el segundo lugar, Manuel Baldizón, partido líder, ocupó el tercer lugar en esta ocasión, y Alejandro Yamatei en cuarto lugar. Ya Alejandro Yamatei está presente acá en estos primeros 4 lugares en la segunda ocasión. Y en la segunda vuelta electoral,
El primer lugar fue para FCN Nación de Jimmy Morales y el segundo lugar para Sandra Torres, quien ocupó el segundo lugar con la UNE. 4 años después, otra vez vemos este fenómeno de esta explosión de binomios. Hay 19 binomios presidenciales en la primera vuelta del 16 de junio de 2019 y alcanzó para que 4 de ellos se lograran posicionar, vemos acá Alejandro Yamatei con un partido nuevo, el partido Vamos, Sandra Torres con la Unidad Nacional de la Esperanza, Edmond Mulet con el Partido Humanista de Guatemala y Telma Cabrera con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Sin embargo, llegan a una segunda vuelta electoral practicada el 1 de agosto de 2019 y el partido Vamos con Alejandro Yamatei obtuvo el primer lugar frente a Sandra Torres con el partido UNE a un segundo lugar. Una vez llegado a este punto, lo que podemos analizar es que hay algunas ideas básicas que podemos deducir. Por ejemplo, la cantidad de partidos políticos y tenemos una cifra espeluznante. Entre 1985 y 2023 en Guatemala se han postulado para acceder a la presidencia de la República ni más ni menos que 87 partidos políticos. Ya hemos advertido que es una cantidad impresionante si se toma en cuenta que no puede existir igual cantidad de ideologías o credos políticos. Por lo tanto, hemos dicho que esta cantidad lo que implica es que en Guatemala, más que partidos políticos, en general las agrupaciones que participan lo hacen desde la perspectiva de un club de amigos, de un grupo de personas con intereses para llegar al poder y hacerse de él y no para servir a la ciudadanía como ya lo habíamos advertido. Un detalle interesante es que, por ejemplo, podemos notar esa debilidad de los partidos políticos cuando observamos que partidos que lograron acceder a la segunda vuelta electoral, es decir, que tuvieron mucha participación en las elecciones anteriores, hoy por hoy desaparecieron. Acá mencionamos a estos partidos, la Democracia Cristiana y la UCN en 1985 contendieron por el primer y segundo lugar y hoy por hoy no existen. En 1990, el MAS, el Movimiento de Solidaridad Nacional, participó por primera vez y fue la única vez. Hoy tampoco existe. El FRG, que también participó en 2 ocasiones y que de hecho llegó al poder en el 99, es un partido inexistente hoy por hoy. Igual sucedió en el 2003 con estos 3 partidos, el PP, el MR y el PSN de Oscar Berché, hoy tampoco existen. Lo mismo con el Partido Patriota en el 2011, desapareció después de haber triunfado en las elecciones, y el partido líder en ese mismo 2011, que quedó en segundo lugar, hoy tampoco existe. Qué fragilidad la de estos partidos. Podemos observar también los partidos que más participación han tenido. Y podemos notar acá, por ejemplo, al Partido de Avanzada Nacional, un partido que ha estado en 8 ocasiones en esta era democrática como contendiente a la presidencia. Es de hacer notar que en 2023 no participan como candidatos a la presidencia. El siguiente partido en estar constante es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, con 7 participaciones. Y le siguen la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, con 6, el Partido Unionista también con 6 y por último la Democracia Cristiana con 5. Este último partido, como ya dijimos, es inexistente actualmente. También es interesante analizar qué partidos políticos a 2023 han tenido varias participaciones y a la vez ganaron una elección presidencial, y solamente hay 2. El Partido de Avanzada Nacional, que dijimos en el 2023 no postula candidato presidencial, y la Unidad Nacional de la Esperanza en el 2017 ganó y hoy sigue postulándose. Acá, para finalizar, tenemos esta posible papeleta electoral que presenta a 23 binomios presidenciales para 2023 y la posición en la que podrían estar, aunque cuando estábamos creando este video, estábamos con la noticia de que el Partido Prosperidad Ciudadana de Carlos Pineda probablemente se queda fuera de la contienda electoral. Muchas gracias.